Què tal? Com estàs? Com va tot? Bona nit. Espero que estés bien. ¿Estás bien? Sí. Me alegro. Hoy, ninos tenien una piazo d'actriz, bueno, els aragoneses tenien muy buenos directors, directoras, actors, actrices, muy buenas producciones audiovisual, con la única pega de que la mitad se n'han ido a Madrid, pero lo demás son muy buenas. També pues, tenien, bueno, alguna representación, alguna cosa que va a los Goya, també existen los Oscars. El problema es que a los Goya le van encargar uno de Madrid. Y le van dir, tenien un pintor aragonés. ¿Cómo representas a un aragonés? Cabezón. Y el Goya, cabezón. Qué majos, qué graciosos. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿cómo serían las producciones audiovisual, cómo serían las películas si fuesen aragonesas? ¿Qué me sé yo? Hago a pensar. El Señor de Sanillos. ¿Cómo sería el Señor de Sanillos? Pues bueno, el Señor de Sanillos, para el caso, ya medio aragonesa. Tenía a Aragorn, que le falta ese fillo de Alagón, que dices, bueno, prou ben. Tenien a Gandalf, que parece un pastor del Pirineu, que només le sacas el esto y le metes una boina y le das un rabaño huellas y ya el tendrá todo. Tenien a Legolas, que de Montecanal. Tenien a... No, hombre, no, esta no. Tenien a Frodo Bolsón, que en Aragón sería Frodo Capazo. Tenien a... A ver, aquí tenim per asti. Tenien a Pippin y Merry. Pippin y Merry como que están en la comunidad, como que sí, como que no, ¿verdad? Una miqueta como Petilla de Aragón y Ayepuz. Una coseta asinas. Este chiste de fino, este no hay que entenderlo. Y también tenien a Gimli. Bueno, oye, a Gollum. ¿Gollum de qué podría ser? Gollum podría ser de Andorra, el veigo yo. Porque un día es bueno, podría ser de Andorra Teruel, y otro día que le importan los anillos, las perretas y tal, pues Andorra la Bella. Ese día una miqueta m'esperaste. Y tenien a Gimli, como te os diva. Gimli, que es de Moria, de las minas de Moria. Pues este sería de las cuencas mineras. Redondo, ya tenéis comunidad aragonesa. Venga, ¿qué más podrían fer? Podrían fer series. Series tipo Vikingos, la puta mejor serie. Que dicen algunos. Pues podrían fer Vikingos, lo que pasa que los aragoneses no van a adorar aquí a Odín. No, nosotros tenim los dioses del Pirineu. Tenim a Atlan, de Treserols, tenim a Netú, que per això se dice así, el Aneto. Tenim al Bosc Nerau. I bueno, jo crec que pues, podrien lluitar nosaltres per conquistar i arribar al nuestro Valhalla. Salou. I això sí que seria pavellelo. Como també va ser Luis Buñuel, uno dels millors directors que en teniu aquí en Aragón. Pero claro, Luis Buñuel es reconocido internacionalmente. Para los aragoneses es un referente, para los estadounidenses un mexicano més. Para ellos son todo México. Y nosotros discutimos aquí si el aragonés este foncense o estadillano, si es belsetano panticuto, si es chistavino o cheso. Y es que al final en Estados Unidos lo que hay es un problema de storytelling, que dicen. ¿Y qué es el storytelling? El storytelling es cómo se cuenta la historia. ¿Y cómo cuentan la historia los estadounidenses? Mal para el resto del mundo, para ellos muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo la contan? Bueno, pues bueno, de aquella manera, van a dir. Pero no només cómo se conta una historia, cómo se conta la historia. El storytelling es mucho més. El storytelling, al final, també el propio concepto d'estau que s'està generant aquí en Estados Unidos. La gent duda que fa 50 anys posasen los peus en la lluna. Ningún aragonès duda que fa 500 van conquistar Constantinopla. Ningún aragonès el duda. ¿Por qué? Pues porque aquí s'han fet ben millor les coses. Perquè igual, tú imagínate aquel de Constantinopla, en plan, ¿qué fe, almogàvers? Nada, que venir a conquistar todos. Bueno, va, pues pasad. Bueno, espera. ¿Y no estarías millor per allá? Es que Salou ya está rebutit de chen, no nos queda ya hueco. Y... Al final, ninos, esto puede ser que en Aragón la chen no sepa dónde está Constantinopla, principalmente porque es Estambul. La chen puede que no sepa dónde colocar en el mapa Estados Unidos. Puede ser. Pero todos los aragoneses saben dónde está la corona de Aragón.